Estamos en el capítulo 19. Es un texto tradicional para estas fechas que nos describe la entrada triunfal del Señor Jesucristo. 19:28. So in Luke 19:28, what is a typical text for this day of Palm Sunday, describing the triumphal entry of Jesus. And I'd like to just read it for you. Y sí, lo quiero comenzar leyendo. 28 hasta el 44. We'll read to verse 44. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca a Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátalo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatasteis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatéis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo hecho sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían a sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocisteis a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. I'm not going to read that all in English, but that's Luke 19:28 to 44 that we just read. Hermanos, la llegada del Señor Jesucristo es llamado la entrada triunfal, y con mucha razón Jesús entra como rey, y de hecho es un rey. We call this the triumphal entry, and it's Jesus arriving as king. And of course, he is the king. In the Gospel of Luke, he's been presented as king all the way through, from the very beginning. Desde el principio, en el libro de Lucas, se le ha presentado a Jesús como el rey. Notamos en el mensaje a María, en capítulo 1, versículo 31, que dice ahí. In Luke chapter 1, verse 31, we note that this has been the hope from the beginning.
In Luke 1, and I'm sorry, it's going to be 32 specifically. Estoy enfocado en 32 y 33, pero comenzamos en el 31. Y ahora, hablando con María, concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. So we start in verse 31 of Luke 1. This is the message to Mary before Jesus is born. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. And he will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. Poco antes, cuando Lucas nos estaba dando el contexto, en capítulo 1, versículo 5, dice que el rey que gobernaba en aquellos tiempos en Judea era Herodes. Era un rey típico, tal vez, arrogante, enojón, tenía mente muy bueno para la arquitectura, construía edificios magníficos, el templo fue construido por él. Y hoy en día, según yo nunca he ido, pero si vas a Israel, uno de las cosas más especiales son edificios que están conectados con Herodes, porque era gran constructor, gran arquitecto. Pero nadie lo quería, porque no era judío y porque era enojón. Hasta en su propia familia mataba a algunos de sus hijos porque sospechaba que tal vez le iban a traicionar. Y él era el rey en aquel tiempo. Así que claro, con mucho gusto esperaban un rey mejor en el Señor Jesucristo. No creo que muchos entendieron qué tan diferente realmente iba a ser Jesucristo y su reinado. Querían algo diferente, pero tal vez no de la forma que Jesús lo iba a hacer. In chapter 1, verse 5, Luke is giving us historical background, and he tells us that the king in Judea at the time was Herod. Herod was a typical ancient king. He was powerful. He was proud of that. He was angry. He suspected people, killed some of his own kids because he suspected that they might try to take his power. He was a great architect. The temple was constructed under his rule. I'm told that if you go to Israel today, some of the most impressive ruins are those that were built by Herod. But he was hated. He wasn't Jewish. He was able to sort of get along with the Jews, but the Jews didn't like him. They didn't want him. And so it's, of course, with great joy that they would hear news of a new and better king. But I'm not sure that people understood just how different Jesus' kingship and kingdom would be from that of Herod. También en Lucas 2 conocimos al César Augusto, quien estaba mandando como emperador desde Roma, Lucas 2:1. In Luke 2:1, we also meet Caesar Augustus, the adopted nephew of Julius Caesar, who was responsible for the Pax Romana, the Roman peace, which he achieved in a terribly violent way. He was the victor in the great battles between he and Mark Antony. He is on the throne in Rome, also a typical great king of this world. César Augusto era un rey grande y típico de su tiempo, el sobrino adoptado de Julio César, el primer emperador del Imperio Romano, quien había mantenido control después de grandes batallas contra Marco Antonio. La historia de Marco Antonio, Cleopatra y Octavio, otro nombre para Augusto, es muy famosa, ¿no? Y él había
llegado a tener lo que llamaron la Pax Romana, la paz de Roma. Pero esa paz lo obtuvo él por medio de mucha violencia. Jesús iba a ser un rey muy diferente también a él. Jesus is going to be a very different king from both of these men. Pero creo que la historia comienza muy fuerte. Tan diferente era Jesús que nació donde. Jesus was so different from these men that where was he born? In Bethlehem, yes, a city with a pedigree, though small, but born and laid in a manger, a humble king. Jesús nació en Belén, una ciudad con una historia, conexión al rey David, pero chiquita. Pero lo que notamos es que nació y lo pusieron en un pesebre. Y desde el principio nos damos cuenta que el reinado de Jesús es diferente por la gente que están a su alrededor. And we realize very quickly that Jesus' kingdom is different based on the people who are around him. ¿Quiénes son los primeros que llegan a visitar a ver el nuevo rey? Los pastores. Los pastores apestan. Llegué tarde también en Naco, Sonora hoy. No ha sido mi día. Y a veces eso pasa y es nuestra culpa. Pero esta vez íbamos a salir de buena hora, pero tardé como media hora en meter las ovejas. Las ovejas no querían entrar y yo trataba de meterlas en el corral y todavía huelen mis manos. El aceite de lanolin de las ovejas, bueno para las manos, pero ¿cómo huele? Y llegaron estos pastores apestosos que no eran de confianza en aquel tiempo, que no eran queridos en aquel tiempo, que eran vistos como fuera de la comunidad. Son los primeros que llegan con el nuevo rey. Claro que era un momento de gran gloria, los huestes celestiales anunciando, pero a la vez no era lo que la gente esperaba. Es la tema que se repite en todos los evangelios, pero tal vez especialmente en Lucas. No es lo que se esperaba. Vamos a ver unos ejemplos más. And so Jesus is born in a feeding trough, and the first people that come to see the Lord Jesus are whom? It's the shepherds, stinky shepherds. We arrived late to the church in Sonora as well today, so it's just been one of those days. And that happens sometimes, and it's our fault, but today I'm blaming my sheep. Normally it takes like 2 minutes to get my sheep to come in from the pasture and to go where they're supposed to be. And it took a half an hour today. Pushing sheep around, and one sheep gets, get 3 sheep in, but 2 sheep get out, and it was just one of those afternoons. And I tell you, even as I wave my hands around, it kind of smells like I have washed my hands, but lanolin oil doesn't come out easy, and sheep just stink. And so shepherds stink, and people didn't like them, and people didn't want to be around them, and they didn't trust them, and they were associated with the worst things of society. And they're the first ones to show up to welcome the new king. There's, of course, lots of glory. The angels are singing and heavenly hosts. But this is not what people probably expected. No es lo que la gente esperaba. Pero Jesús es el rey que Dios ha enviado. Jesús es el rey quien es Dios, quien vino a visitar a su pueblo. Es por eso que Jesús le da tanta tristeza que no reconocieron el día de su visitación. Nota como Juan el Bautista comienza su ministerio, diciendo a la gente que se arrepientan, que se preparan, y Lucas nos dice que eso es el cumplimiento, Lucas 3, versículos 4 hasta el 6, citando un texto del Antiguo Testamento de Isaías, que Juan era la voz clamando en el bosque, prepare el camino del Señor. Y si tú regresas a Isaías, Señor, si tú estás usando la Reina Valera, va a decir el camino de Jehová.
No es cualquier Señor. Ese es el nombre de Dios. En tus otras traducciones, lección rapidito de cómo leer tu Biblia. Si no usa la Reina Valera, muy bien. O sea, tiene palabras que hasta a veces yo las leo y digo, ¿quién sabe qué quiere decir eso? Voy a checar en otro idioma. Pero en otra traducción, cuando dice Señor en letra mayúscula, eso es Jehová, eso es Yahweh, eso es el nombre del pacto, nombre personal del Dios verdadero y viviente, el Dios de la Biblia. Pero Juan está preparando el camino para Jehová. ¿Pero quién viene? Jesús. ¿Es un problema? No, porque Jesús es Jehová, porque Jesús es Dios, Dios encarnado. Pobre Jerusalén que no entendiera que Dios había venido a su ciudad. No entendieron el día, no hallaron, no se ubicaron en el día de su visitación. Pero Jesús no es solamente Dios, sino es también hombre. Vemos, es el rey de toda la humanidad. Capítulo 3 también nos cuenta de la genealogía de Jesucristo. So Jesus has come and he is the king, even though things aren't what they expected, they're greater than they expected. Jesus is God. John the Baptist is identified as the one who fulfills the work prescribed in the book of Isaiah, the voice crying in the wilderness, make ready the way of the Lord. That's Yahweh. Make ready the way of Yahweh. But he's making ready the way for the ministry of Jesus. Was that a problem? Well, no, because Jesus is Yahweh. Jesus is God. But he's not just God. Of course, that was the tragedy that Jesus was lamenting as he weeps in his triumphal entry, that Jerusalem doesn't get it, that God has actually come to their city that day, and they're missing the point. The Pharisees are fighting, and the crowds are fickle. God had come to them. But he's not just God, he's also man. The genealogy of Luke is distinct from that of Matthew in several ways, but one of the most notable ones is that Luke goes all the way back to Adam. Chapter 3, verse 38, you have to be careful because you tend to skip these things when we read, right? Because you start going, that's a list of a bunch of names that I don't know how to say. That's fair enough. But you can handle verse 38. We could all do it. The son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, who is the Son of God. Jesucristo es el hijo de Adán, según versículo 38. Lucas corre su genealogía de Jesús hasta Adán. Y Jesús es hombre para poder hacer lo que el hombre no pudo hacer. Es un rey que vino no para que lo sirven, sino para servir. Qué interesante. ¿Qué rey? ¿Verdad? Porque los reyes, cuando los imaginamos, ¿qué hace el rey? Se siente en el trono, se manda, tráeme esto, tráeme otro, que quiero aquel. ¿Y qué es lo que la gente hace? Todo lo que pide y hasta rápido. Pero Cristo vino a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Jesus has come and he's a king like no other, because kings, what do we imagine them doing? They sit on a throne and they kick back and they say, bring me that, I want 3 of those, bring me that, I want that. And people do it, and they do it quickly. Jesus came to be a different kind of king. Jesus came to be the kind of king who did what people failed to do, to be the kind of king who did what Adam and Israel failed to do. In chapter 4, Jesus is sent into the wilderness. The story intentionally reflects Israel's failure in the wilderness. Jesus was there for 40 days. Israel was there for 40 years. And it's also an intentional reflection on the fact that he is like Adam, who also was tempted by Satan, not in the wilderness, but in a garden. Adam had it good. Jesus is alone. Adam had a companion. Jesus is hungry, and people do foolish things when they're hungry, right? It's one of my excuses sometimes. Oh, I was hangry, which is not actually a good excuse. But
hunger makes you do silly things. Adam had a fruit garden all around him. He could eat all the fruit of all the trees that he wanted except the one. Jesus is engaged with Satan directly, Adam only indirectly. But we know, of course, that Adam fails. Israel failed. Israel didn't listen to the word of God, but Jesus quotes the word of God back to Satan himself and wins. He resists. Jesucristo hace lo que Adán no pudo, hace lo que Israel no pudo. Israel andaba en el desierto por 40 años por sus fallas. Jesús por 40 días y él tiene éxito. También tiene éxito donde Adán falló. Adán estaba en el huerto. Adán tenía toda la razón para ganar. No estaba solo, tenía a su esposa. No estaba con hambre. La gente hacemos cosas que no son muy buenas cuando tenemos hambre, ¿verdad? Y no, él tenía toda la fruta que él quería comer alrededor, todo un huerto perfecto. Él tenía que resistir a Satanás, sí, Adán tenía que resistir a Satanás, pero ni siquiera fue una tentación directa, fue mediado por su esposa. Jesús aquí está solo, aquí está con hambre y aquí está enfrentando a Satanás mismo. Y él se aferra a la palabra de Dios. Él no cae. Jesús es un rey que vino a ser un sustituto para su pueblo, haciendo lo que no pudimos y sufriendo lo que merecemos. Jesus is a king who came to be a substitute for his people, doing what we couldn't do and also suffering what we deserved. Son muchas cosas que son diferentes a Jesús a lo que esperamos. Cuando comienza su ministerio, es rechazado por, dice, él que está cumpliendo profecía otra vez de Isaías y que viene a anunciar el evangelio ¿a quién? A los pobres. Cuando los grandes y importantes tienen una fiesta, ¿a quién invitan? A la gente importante, ¿verdad? A la gente que también tiene dinero, a la gente que también son famosos. Imagínense si pasara el presidente con todos los carros y todo, y que paraba y empezaba a levantar a los vagabundos para que se subieran al carro con él. Todos diremos, chis, ¿eso qué? O sea, esos dos no van juntos. Pero Jesús dice, yo soy el rey, yo vine a anunciar buenas nuevas a los pobres, a los necesitados. Jesus is king, and he comes and he says that he's fulfilling again the prophecies of Isaiah beginning in chapter 4, verse 18. And he comes to preach the gospel to who? To the poor. Imagine that. Can you imagine if there was a presidential motorcade that came through here and the president started stopping and picking up homeless people, inviting them to join him? We would say that's crazy. That's not how that works. Those people don't go together. Jesus is a different sort of king, inviting all kinds of people who you would not expect. He says his ministry is modeled after that of Elijah and Elisha, who in the times of the northern and southern kingdom ministered to Gentiles, which seemed very out of line. And Jesus is going to minister to people that nobody would expect. Tal como Elías y Eliseo ministraban a gentiles en su tiempo, Jesús va a ministrar a personas, su reino es para personas que no se esperaban. Pero si el rey ha llegado, ¿qué va a pasar con el pecado? Porque el rey va a construir un reino santo. Cristo no tiene miedo. Cuando llega en capítulo 5, llama a Pedro y Pedro responde en el versículo 8, aléjate de mí, Señor, porque yo soy un hombre de pecado. Pero Jesús aún le llama y le dice, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Luego Jesús sana a un hombre leproso cuya enfermedad representaba toda la impureza que podría existir en un ser humano. Y Jesús extiende su mano y le toque y le sana.
Y luego Jesús sana a un paralítico, pero no enfoque en su enfermedad, más le dice, amigo, tus pecados son perdonados. Capítulo 5, versículo 20. Los escribas y los fariseos lo entienden muy bien y dice, ¿quién puede perdonar si no Dios? Y Jesús dice, para que quede claro, ¿qué sería más fácil? Decir, tus pecados son perdonados o levántate y anda. Bueno, para que no haya dudo, levántate y anda y luego sana. Jesús se reúne con personas de muy mala fama. La siguiente historia, Jesús llama a Leví un recaudador de impuestos, traidor de su pueblo. ¿Asociado con quién? Con pecadores. Es lo que preguntan los fariseos y las escribas. Versículo 30. Estaban murmurando a sus discípulos diciendo, ¿por qué coman y beban con quién? Con recaudadores de impuestos y pecadores. Y Jesús aclara en el siguiente versículo que los que necesitan doctor son los que están enfermos. Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores que se arrepientan. Este rey va a hacer las cosas diferentes. Jesus is going to do things different. He knows there's a sin problem. Everybody knows there's a sin problem. If the good king has shown up, Peter says, I can't have anything to do with that. When he's called in verse 8, he says, go away from me, Lord. I am a sinful man. Jesus is not intimidated by that problem. He says, do not fear in verse 10. From now on, you will be catching men. You'll be a fisher of men. Jesus is not impeded by the leper whose sickness typifies everything that is impure in a human being. He reaches out his hand and touches and heals. Jesus not only heals a paralytic, but actually puts the focus on the forgiveness of sin. When he says in chapter 5, verse 20, friend, your sins are forgiven you. Of course, the Pharisees and scribes are deeply troubled by this. And who can do this but God? And Jesus says, well, I'll make them well just so that you know that I have the power not only to heal, but to forgive sins. Jesus calls Levi, that's Matthew, a tax collector associated with sinners, to become his disciple. The Pharisees, of course, grumble, and in verse 30, they ask the disciples, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Jesus chimes in and says that it's not the well who need a physician, but the sick. And I've come not to call the righteous, but the sinners to repentance. Jesus is doing something new. That's why there's a need for new wineskins. Jesus is the new and better David. He's able to do what David did and more. The chapter 6 begins. He calls the 12. He gives a new law. He's changing everything and flipping things upside down from what people expected. Jesús sí está haciendo algo nuevo y por eso dice que necesita los nuevos contenedores para el nuevo vino. Él es el mejor David y su reino va a funcionar diferente a los reinos del mundo. Por eso tal vez no nos debemos de sorprender. Tenía pensado repasar todo el libro de Lucas, pero yo creo que no vinieron pensando quedar hasta esta noche, ¿verdad? I had thought about trying to get through the whole Gospel of Luke like that, but I don't think that you came to be here all night tonight. So hopefully you're getting the idea. Jesus is a different kind of king. Espero que está quedando claro, Jesús es otra clase de rey. Amén. En capítulo 19, los discípulos ya se están emocionando porque piensan que ya están llegando a Jerusalén. En Lucas comienza el enfoque internacional, el enfoque a Galilea, el enfoque a Judea, Samaria, en camino a Jerusalén. Y dicen, ya hemos llegado al mero lugar donde Jesús se va a coronar y el reino se va a formar. Y piensan que el reino va a llegar inmediato. Así que en Lucas 19:11, Jesús, a la luz de sus pensamientos, decide contar otra parábola de un hombre noble que va a un país lejano para recibir un reino y luego regresar.
Y ahí le encarga a sus siervos ciertas cantidades de dinero para que lo inviertan. Y unos inviertan bien, pero tristemente a menos uno invierte muy mal y es juzgado por su falta de inversión. Eso es la introducción a la entrada triunfal en Lucas. Porque los discípulos necesitan aprender que aunque Jesús es rey, va a haber un tiempo entre su llegada a Jerusalén y el establecimiento y manifestación completo de su reino. Y que les va a tocar a ellos tarea que hacer mientras. Y yo creo que nosotros también necesitamos aprender de eso, hermanos. Jesucristo es el rey. Y es un buen rey. Y su misión no fue una misión que era un fracaso cuando llegaron a Jerusalén. Era un fracaso para los de Jerusalén porque perdieron algo muy especial en no entender. Pero era también a la vez ganancia para todos que creen en Él. Porque, hermanos, la victoria que tanto necesitamos por nuestro Rey era ganado en su crucifixión, su muerte y su resurrección. Y ahora nosotros tenemos que esperar su segunda entrada triunfal, invirtiendo para que estemos listos, para que no seamos como Jerusalén que no estaba listo en aquellos tiempos, cuando vuelve nuestro Señor. ¿Cómo vamos a ser listos? Vivir de acuerdo a cómo nuestro Rey nos enseñó a hacer las cosas. Es al revés que muchas veces lo que el mundo piensa. Hay que estudiar. Yo les quiero animar porque no lo terminé yo lo que quería hacer. Váyanse a sus casas y esta semana lean el Evangelio de Lucas. Es mucho. En 1 hora y media lo haces. No lo tienes que hacer todo en un día. Toma 20 minutos cada día y lo vas a terminar. Lee el Evangelio de Lucas. Estudia lo que dijo tu rey. Interesante, Jesús cuenta la parábola del sembrador de semillas. Y después de esto, Lucas dice que llegó su mamá y sus hermanos. Y Jesús contesta, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos? Sino los que escuchan y hacen la palabra de Dios. En el sembrador de semilla, ¿qué es la semilla? Es la palabra de Dios. Es la enseñanza de Jesús. Hermanos, aprendemos de nuestro Rey. Él hace las cosas muy diferentes. Qué bueno. Porque la cosa más diferente que hizo era venir a morir por nosotros. Los reyes no mueren por su gente. Los reyes mandan que otros mueren. Lee primero de Samuel, lee en el libro de Samuel, primero de Samuel 8, cuando el pueblo pide un rey. Samuel les dice, hombre, si tienen un rey, les va a cobrar impuestos. Les va a decir que dame tus hijos y tus hijas para que sean mis siervos. Esto es lo que hace un rey. Pero no Jesús. Es un rey que vino a ser muy diferente. Dar su vida por nosotros y enseñarnos otra manera de vivir. Y para ser buenos inversionistas con lo que nos ha dado, hay que estudiar y aplicar lo que Él nos dijo para estar listos para la segunda entrada triunfal, cuando Él vuelve. Amén. So you get to Luke 19, and everybody's getting excited because they're getting near Jerusalem, and now it's going to be time, they think, for the kingdom to get set up and get rolling. And in light of that, that's Luke 19:11, Jesus tells a parable about a nobleman who went to a distant country to receive a kingdom for himself and then return. And he gives to his servants funds so that they can invest them and do business. And some of them do very well, and one of them does nothing, makes no investments. And it doesn't go well for that servant. Jesus' point is this. He knows that he's not going to be well received in Jerusalem. Jesus knows where he's going. He knows he's going to die. That's the mission. That's the plan. That's the most amazing, upside down, backwards, whatever you want to say, reverse way of being king that we could think of, because that's not what kings do. You read 1 Samuel 8, and Samuel talks about what kings do. He says to the people, I don't think you want a king, because what kings do is they charge you taxes.
And what kings do is they call your sons to be in his army. And he's going to ask for your daughters to be his wives and his servants and all these things. And I don't think you're going to like it, because what kings do is they demand stuff from the people. Jesus is a different kind of king. Comes to give his life for the sheep, for the people. But the point of the parable right before the triumphal entry is this: you need to invest and get ready for the second triumphal entry. That's what we need to do. We need to learn from what Jesus has taught us, put it into practice, invest our lives, our time, our talent, our treasure well for the King and his kingdom, so that we will not be as Jerusalem was when Christ came the first time, that we would be ready for his return. Jesus, it looks like everything is collapsing, but it's actually just getting started. And Luke structures his books this way, right? There's a focus on Rome, and then ministry in Galilee, Galilee of the Gentiles, Judea, Samaria, Jerusalem. Acts goes just the other way. Start in Jerusalem, and then it goes out from Jerusalem to Judea, Samaria, then up to Galilee and the nations, and you end in Rome with Paul in prison, with an audience pending with the emperor. Oh, this isn't the end. Jesus' way of doing things is always different, and it's also always better. So our goal is to learn his ways and invest wisely as we wait for his return. Hermanos, notamos que parece que eso es el final, pero no es el final. Parece el rey va a morir y ya se va a acabar y ya qué triste historia, se acaba ahí. No, claro que no. Lucas estructura sus dos libros de una forma para que entendamos que es apenas el comienzo. Comenzamos con Roma, César Augusto y su reinato. Luego que ministerio en Galilea, Galilea de las naciones, de los gentiles. Y luego Jesús pasa por Judea y Samaria y llega a Jerusalén. En Hechos 1:8 Jesús les dice que van a ser mis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, Samaria, y hasta los fines de la tierra. Galilea, los gentiles. ¿Dónde termina Hechos? Pasa de Jerusalén, Judea, Samaria, y luego a las naciones y termina en Roma, con Pablo esperando una audiencia con el emperador César, predicando el evangelio del reino de Dios. No, hermanos, los planes de Jesús y su manera siempre es diferente, pero es mejor. Amén. Notamos, aquí estamos adorando a nuestro Rey, esperando a nuestro Rey Jesucristo. Dime quién está adorando a Herodes y César y todos ellos. Son lecciones en la clase de historia nada más ya. Right? Think of how glorious Jesus' plan is. Here we are worshiping our King. Who's worshiping Herod? Who's worshiping Caesar? I mean, you learn about them in history, but they're just history lessons. Jesus is alive. And of course, that's what we'll celebrate next week. Jesucristo vive, hermanos. Si no lo supieron, ya lo arruiné para la próxima semana. Nuestro Rey vive. Amén. Eso es lo que celebramos la semana que está por venir. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Qué Rey tan bueno tenemos en tu Hijo Jesucristo. Son muchos los que lo rechazaron. Y si no fuera por tu gracia, hubiéramos hecho lo mismo. Señor, reconocemos que Jesús es nuestro Rey y queremos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, mientras Él vuelva, para honrarte y para estar listos. Ayúdanos, Señor, a este fin. Lo pedimos en nombre de Jesucristo.